afinando aquí la garganta. Bueno, empezamos entonces tema del día de hoy de ciencias, la que ¿cierto? Y los estados de la materia. Adicional a eso, bueno, vimos el estado sólido y cuáles son como la solubilidad, la dureza, la ductilidad, la elasticidad. Vimos el estado líquido y sus tres partes, vimos el estado gaseoso y el estado de plasma. Vimos los cambios de la materia, página 168. ¿La vimos? No estoy seguro. No, profe, no. Bueno, ok, vamos a empezar entonces desde ahí. ¿Listo? Vamos a empezar entonces desde la... ¿Vale? Nos ubicamos entonces, por favor, en la página 168, mientras yo por aquí voy compartiendo la pantalla con ustedes. Denme un segundillo. Bueno, ¿Qué página, profe? 168. Okay, después de eso vamos a ver la composición de la materia, por eso tenía eso abierto ahí. Listo. Bueno, compañeros. Entonces, como habíamos hablado de la materia, ¿cierto? La materia puede presentarse en 4 estados. Y teóricamente o técnicamente casi todas las materias pueden pasar por todos estos estados, menos el plasma, ¿cierto? Que, ¿sí me están viendo? ¿Están viendo la pantalla, chicos? Es que no me aparecen Mister. es que como no me aparecen los controles de reunión, no sabía si me estaban viendo o no. Profe, Samuel ya llegó. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Gracias, Fabi, por ahí. Bueno, entonces, tenemos que entender entonces que la materia, ¿cierto? Bien, Como mister. hay diferentes estados de la materia, sorry. Hola, Samuel. Hola, mister. La materia la podemos encontrar en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? O plasma. Y para que estas materias pues entren como a esos estados, requiere que sufran ciertos cambios. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de esos cambios que tiene la materia. Para empezar de eso, vamos a hablar de un dato extra, como un dato curioso, que es el estado condensado de Bose-Einstein. El estado condensado de Bose-Einstein es un estado interesante porque, digamos que es como un quinto estado de la materia, que se llama el condensado de Bose-Einstein. Se llama así porque pues estas personas fueron como las que descubrieron esto, y el cual, bueno, nos dice como que se alcanza un estado de condensación de la materia a unas temperaturas muy inferiores al punto de congelación, o sea, muchísimo más frío que el congelado, por decirlo así, que los grados bajo cero. Entonces se logra este estado condensado. Eso como por darles un dato adicional. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los cambios de la materia. Como pueden saber, la materia normalmente puede presentar cambios en su estado o en su composición, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamaríamos cambios de la materia. Pero estos cambios pueden ser de dos formas, pueden ser los cambios físicos o los cambios químicos, dependiendo pues del tipo de cambio que haya en la materia. ¿Cuáles son los cambios físicos? Vamos a hablar primero de los cambios físicos. Estos cambios físicos son como los más conocidos como cambios de estados, es decir, cuando un sólido pasa a ser líquido, o un líquido a gaseoso, o al revés, un gaseoso pasa a ser un líquido, o un líquido pasa a ser un sólido, o de gaseoso pasa directamente a sólido, o del sólido pasa directamente a gaseoso. Eso se llaman cambios físicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la materia cambia su estado. Es decir, que en estos cambios, la materia cambia la organización de sus partículas. ¿Cuáles son las partículas, chico? ¿Cómo se llaman esas partículas? ¿Cuáles son las partículas que componen la materia? Gaseoso, sólido y líquido. Las partículas. Los átomos, creo, no. Los átomos, Mateo, muchas gracias, ¿cierto? Esas partículas las conocemos nosotros con el nombre de átomos. Entonces, cuando la organización de esas partículas, es decir, de esos átomos, cambia, ¿cierto? Debido a la energía del sistema, pues se dan estos cambios físicos. ¿Qué pasa? Que se mantiene la composición. Esa composición normalmente permanece constante. Entonces vamos a ver qué cambios físicos pueden ocurrir en la materia. Conocemos seis cambios donde la materia puede cambiar. Ustedes pueden ver aquí una imagen que nos está mostrando la sublimación inversa, la condensación, la solidificación, la fusión y la evaporación. Vamos a ver estos 6 elementos uno por uno. Vamos a hablar primero entonces qué es la sublimación. La sublimación se da, muchachos, cuando una materia pasa de un estado sólido a un estado gaseoso directamente. A eso se le llama sublimación. Es decir, que se saltó el paso del... Señor. Una pregunta. Señor. ¿Se puede conseguir un gas más ligero que el gas?
Un gas más ligero que el gas, o sea, Alejandro, tienes que entender que existen muchísimos tipos de gases. Hay unos más ligeros, hay unos más pesados, hay muchísimos. Pero fresco, lo que les decía como lo mismo de sociales, no se adelanta, o sea, esta pregunta que me haces, ¿qué tiene que ver con la sublimación, Alejandro? Respóndeme, por favor, ¿qué tiene que ver esa pregunta con la sublimación? No, Listo, muchas gracias. Entonces, si no, no no. está, espera y me haces ese tipo de preguntas al final. Ayer tuvimos la misma discusión en sociales, chicos. ¿Mm? Hagamos preguntas que sean relativas directamente al tema que se está viendo, porque si no empezamos a saltearnos el tema y a cambiar la onda de lo que estamos hablando, y esa no es la idea. La idea es que primero nos quede esto claro. Al final me puedes hacer ese tipo de preguntas, ¿listo? Pinzón, dime. Mister, ¿existe un estado gaseoso que se pueda transformar en sólido? Claro que sí, se llama sublimación inversa. Ya ahorita iríamos a ella, ¿cierto? Acá ustedes pueden ver cómo se da la sublimación, que pues nos da la flecha el ejemplo, que es cuando el hielo pasa directamente a ser vapor de agua. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues a través de diferentes procesos, con proceso de calor, ¿cierto? O con proceso, bueno, un proceso donde pasaría de evaporación a sublimación, ¿cierto? Pero directamente, sublimación es cuando ese material, esa materia, pasa de un estado sólido a un gaseoso, ¿cierto? Entonces la flecha nos muestra cómo se da la sublimación. Luego, tenemos la fusión. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido, ¿cierto? Es decir, cuando ponemos un hielo en un vaso, ¿cierto? Y este se vuelve líquido. Acá lo pueden ver ustedes la imagen de fusión, ¿cierto? Nos muestra cómo de la negrita el hielo pasa a ser agua. La sublimación, ¿cómo la podríamos ver? ¿Dónde se podría dar? Si usted coge un hielo y lo pone en el desierto, él no se va a volver agua, él se va de una vez a evaporar porque el calor es tanto que no permite que pase a sólido, a líquido, sino que directamente lo pasa a gaseoso, ¿listo? La fusión sí se da cuando el sólido pasa a ser líquido, ¿listo? La evaporación es el tercer cambio de materia. La evaporación, chicos, se da cuando, ay, ¿por qué no lo marco? La evaporación se da cuando la materia pasa de estado líquido a gaseoso, ¿cierto? Que se puede dar cuando, por ejemplo, esta agüita, ¿cierto? Se vuelve vapor de agua. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros calentamos el agua en el fogón, ¿cierto? Y se nos olvida, ella se va evaporando por el calor, ¿cierto? Y se va volviendo vapor de agua. A eso se le llama evaporación. ¿Listo? Entonces ya hemos visto tres cambios en la materia: sublimación, fusión y evaporación. Vamos a ver los otros tres. Seguiríamos con la condensación. La condensación se da, muchachos, cuando una materia en estado gaseoso pasa a ser sólida. Líquida. ¿Listo? Condensación se da cuando de estado gaseoso pasa a ser líquido. ¿Cómo se da eso? Por el bajón de temperatura normal, ¿cierto? Para que el agua se condense, pues el frío es el que hace que el vapor de agua se condense y se vuelva agua líquida, por ejemplo. Eso es lo que se llama condensación. ¿Listo? Santiago Pinzón, dime. Profe, como cuando llueve. Claro que sí, digamos que cuando llueve pasó un proceso de condensación porque el vapor de agua, ¿cierto? Subió hasta el cielo. ¿Mm? Allá se mezcla con los gases que está y el frío de la temperatura hace que este vapor empiece a condensarse, ¿cierto? En la nube, hasta que pues ya está muy cargada y baja en forma de lluvia a la Tierra. Eso es lo que se llamaría condensación. Está el proceso de solidificación, que el proceso de solidificación es cuando pasa una materia de estado líquido a sólido. ¿Listo? Es decir, cuando cogemos el agua, la metemos al congelador y se congela y se vuelve hielo, ¿cierto? Eso se llamaría un proceso de solidificación, ¿vale? Y el sexto cambio físico que tiene la materia es la sublimación inversa, que es lo que me preguntaba Santiago en un momento, que era el paso del estado gaseoso al estado sólido de un solo salto, ¿cierto? Eso se llama sublimación inversa. ¿Listo? Lo podemos ver acá, ¿cierto? La imagen nos muestra cómo el vapor de agua se vuelve hielo en un solo paso, ¿cierto? Sublimación inversa se llama eso. Ahora bien, por otro lado, existe unos cambios que se llaman los cambios químicos, y estos se dan cuando la materia, ¿cierto?, se transforma y las sustancias iniciales, es decir, la materia inicial que empezó es diferente a la final, ¿cierto? Eso es un cambio químico. ¿Cómo podemos ver un ejemplo de cambio químico, muchachos? Por ejemplo, cuando ustedes cogen una hoja de papel, la hoja de papel tiene una forma, ¿cierto? Tiene
es una sustancia inicial, es un papelito rectangular, no sé, de color blanco. Si nosotros lo quemamos, esa materia ya no es la misma materia, ¿cierto? Se vuelve otra materia al final, que se volvería cenizas, ¿cierto? Que es como una especie de polvillo negro que queda producto de la combustión, ¿cierto? Eso sería un cambio químico, que es cuando la materia empieza siendo, por decirlo así, una sustancia inicial y termina siendo otra debido a un cambio químico. Eso se llaman cambios químicos. ¿Entendido? Chicos. Sí, señor. Sí, lo que Sí, dice... señor. Sí, señor. Profe, Sí, señor. Hay que tener cámara prendida todo el tiempo, amigo Samuel, por favor. Todos tienen la cámara, si te estás dando cuenta, prendida, porque yo le solicité que no la podemos apagar. Entonces, por favor, Samuel, prende la cámara, que no te vemos. ¿Listo? Entonces, cambios de materia, ya saben, es cuando la materia presenta cambios en su estado o en su composición. Pueden ser cambios físicos o cambios químicos. Ya vimos que los cambios físicos hay 6, los vimos, y los cambios químicos, pues sí hay muchísimos, son diferentes, porque pues es donde la sustancia o materia, ¿cierto?, se transforma y la materia inicial al final es otra materia. Por eso existe una ciencia que se llama la química. La química es aquella que se encarga de hacer esos cambios químicos, de volver las materias en otras materias, ¿cierto? O ustedes nos han preguntado cómo hacen el jabón, o cómo hacen las cremas, o cómo hacen tantas cosas que pues, nosotros compramos en la tienda como si nada, pero pues originariamente todos estos productos que nos venden vienen de cambios químicos, porque fueron un producto, una materia en un momento, ¿cierto? Y a través de cambios químicos los volvieron otra materia al final. ¿Listo? Ahorita nos devolvemos y les digo qué es lo que hay que tomar de apuntes de acá. ¿Listo? Vamos a pasar, muchachos, por favor, a la página 170 y 171. En la página 170 y 171 vamos a hablar de la composición de la materia. Pues, como saben, ¿cierto? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y, bueno, la humanidad desde hace muchísimo tiempo, desde la mismísima antigüedad, se preocupaban, o bueno, se ponían a pensar en cómo la materia podía dividirse, y se hablaba y se debatía si la materia podía ser dividida indefinidamente, es decir, que si yo puedo dividir la materia y la materia y la materia muchas veces sin parar, infinitas veces. Entonces, por allá en los años 500 al 300 antes de Cristo, imagínense, había una cultura en Europa que se llamaban los griegos. Estos señores, que a pesar que aparecieron hace más de 2300 años, o sea, eso es muy antiguo, en esa época no había nada de tecnologías, esta gente era muy inteligente, se dedicaba mucho a cultivar el conocimiento. Es más, los filósofos griegos trataban de explicar fenómenos de la naturaleza como la materia. Si ustedes se dan cuenta, cuando entren a bachillerato y empiecen a ver filosofía, se van a dar cuenta que los filósofos, por ejemplo, los filósofos de la antigua Grecia, no eran solo filósofos, eran matemáticos, científicos, astrónomos, y entonces y aparte de todo, tenían una excelente condición física, es decir, que hacían mucho deporte. Entonces usted dice, esta gente, ¿cómo hacía para todo eso? Si a mí escasamente me alcanza para estudiar y no me alcanza el día. Pues hombre, lo que pasa es que en esa época todo el rollo era muy distinto. En esa época, digamos que ellos tenían esa tranquilidad del entorno de poderse sentar entre filósofos a debatir, a hablar estos temas. Y una de las cosas interesantes que descubrieron ellos es que si empezamos a dividir la materia en pedazos más pequeños y más pequeños, entonces la dividimos, vamos a llegar hasta una partícula que sea indivisible. Vamos a llegar a un momento de una partícula que no se va a poder dividir. A esta partícula ellos le llamaron el átomo. Entonces calcule desde cuándo ya se hablaba del átomo, y los manes sin tener ni un microscopio ni nada, ya habían llegado a la conclusión de que había un momento en el que la materia no se podía dividir, que es esa partícula indivisible que ellos llamaron átomo. Hoy en día sabemos que el átomo sí se puede dividir. De hecho, el átomo tiene 3 partes, ¿cierto? Protones, neutrones y electrones. Pero bueno, en esa época, pues hace 2300 años, esos manes fueron unos duros. La sacaron del estadio, pues entendiendo esta importancia de haber descubierto que hay una partícula mínima en la materia. Entonces vamos a ver un poquito cómo fue que estos griegos llegaron a esta conclusión. Voy a leerles estos 3 párrafos. Entonces dice, para comprender un poco cómo se llegó a la descripción de lo que era un átomo, te invito a que imagines que te encuentras en la Grecia clásica, es decir, en el 500 al 300 antes de Cristo, es decir, hace 2500 años. Imagínense, ¿sí? Que están vestidos así, todo como este señor así, y son filósofos y pensadores.
¿cierto? Disfrutando de la tranquilidad del entorno porque ellos podían sentarse con tranquilidad a pensar, a hablar, porque ese era su trabajo, ser pensadores, al lado de los grandes pensadores y filósofos como Demócrito, Leucípico, Epicuro, que son grandes filósofos que los van a ver en bachillerato, quienes se preocupaban por explicar la naturaleza en que vivían. Es decir, estos filósofos se sentaban todo el día a pensar la naturaleza. Miraban un árbol, lo analizaban, sacaban conclusiones, deducciones y hablaban sobre toda la naturaleza que los rodeaba. Ellos compartían contigo sus grandes deducciones, que para la época eran muy respetadas. Y te dirían que la materia no puede dividirse indefinidamente. Es decir, la primera conclusión que ellos sacan es que la materia no se puede dividir indefinidamente. Es decir, hay un límite en la división de la materia. Entonces, ellos también decían que por lo tanto habrá un momento en el que ya no se puede dividir más, ¿cierto? Esa pequeña partícula que no se puede dividir la llamaron el átomo. Es decir, que el término átomo ya viene desde la antigua Grecia, muchachos, ¿cierto? Para esa misma época, algunos pensadores más conocidos, más famosos, como lo fue Aristóteles, que es uno de los filósofos más conocidos en la humanidad, empezaron a recopilar esa información y esas ideas de sus compañeros, y asimismo sacaron más deducciones. Entonces, ellos dedujeron que la materia estaba conformada por 4 elementos de la naturaleza. La naturaleza es la que formaba la materia en 4 elementos. ¿Cuáles eran esos 4 elementos? Los elementos del avatar, muchachos. Agua, fuego, tierra y aire. Esos son los 4 elementos de la materia según los griegos, ¿cierto? Ustedes pueden verlos ahí abajito en su libro, está el dibujito. Bueno, este señor que ustedes ven aquí es Aristóteles, ¿cierto? Aquí podemos ver los 4 elementos de la materia. Entonces, bueno, ¿para qué les contaba esta historia de los griegos, de cómo ellos llegaron a hacerlo? Pues para que entiendan, muchachos, que el tema de comprender cómo funciona la materia en el universo, en la naturaleza, no es algo nuevo, no es algo que nos esté preocupando solo a nosotros y queramos solo saber. Es algo que se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo en la humanidad. ¿Listo? ¿Es mi impresión o Samuel Mendoza se salió de la clase? Sí. Sí, se salió de la clase. Bueno, continúo. Entonces, vamos entonces ahora sí a ver la estructura atómica. ¿Listo? Vamos a hablar propiamente del átomo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Sabemos que la materia se compone de átomos, ¿cierto? Eso es algo que nos tiene que quedar muy, muy claro a nosotros, muchachos. Vamos entonces a ver qué es la estructura atómica. Ya sabemos que toda la materia son los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio, es decir, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, eso es materia, ¿cierto? Y esta materia está formada por diferentes átomos y moléculas que se organizan de diferentes formas. Ya hablamos en la primera clase que, por ejemplo, cuando los átomos están muy organizados, muy alineados y están muy juntos, es cuando las materias están en estado sólido. Cuando los átomos están un poquito más desordenados y más sueltos, es el estado gaseoso, el estado líquido. Y cuando ya los átomos son muy desordenados y están muy sueltos, es lo que llamamos estado gaseoso. Entonces, digamos que la materia la forman los átomos, ¿cierto? Estas moléculas que se organizan de diferentes formas. Entonces, importante que nos quede claro, el átomo es la unidad fundamental de la estructura de la materia. Es decir, la materia se estructura a partir del átomo, ¿cierto? El átomo contiene una serie de partículas, varias partículas. O sea, los griegos pensaban que no había nada más pequeño que el átomo. Pero ya hoy en día sabemos que el átomo tiene unas partículas que son aún más pequeñas. Estas partículas pueden tener cargas eléctricas positivas, cargas eléctricas negativas o no tener cargas eléctricas, es decir, ser neutras. Es lo que nosotros llamamos protones, electrones y neutrones, ¿cierto? Son, digamos que estas partículas son tan pequeñas que no existe un sistema para verlos, o sea, no hay forma de lograr verlos, ¿cierto? Pero se sabe y ya está comprobado que existen, ¿cierto? ¿Cómo se conforma entonces el átomo, muchachos? Entonces, como sabíamos, estas partículas que tienen carga positiva, negativa y neutra, pues tienen un nombre específico según su que conforman al átomo. Bueno, en primer lugar están las partículas que tienen carga positiva. Las partículas que tienen carga positiva en el átomo se llaman protones. ¿Listo? Protones. Protones se llaman las cargas positivas del átomo, las partículas que tienen carga positiva. Por otro lado, las partículas que tienen carga negativa, ¿cierto? Se llaman electrones, y los que no tienen carga, es decir, que son neutros, las partículas que son neutras, que no tienen carga, se llaman neutrones. Estas 3 son las partículas que conforman a un átomo, ¿cierto? Pero digamos que estas no están sueltas, ¿cierto? Porque si estuvieran sueltas, pues estarían en desorden las partículas. Digamos que hay una estructura dentro del átomo, ¿cierto?, que permite que ellas funcionen en armonía y pues permitan la creación de la materia.
es como cuando nosotros miramos las órbitas de los planetas. Uno se da cuenta que el planeta gira alrededor del Sol en una órbita fija, ¿cierto? Como si el Sol fuera el núcleo y pues los planetas fueran órbitas. Entonces, así mismo, digamos, funcionan los átomos, ¿cierto? Es decir, que dentro del átomo encontramos que tiene un núcleo y tiene una periferia, que sería, lo que dice, un núcleo y una periferia, que sería lo que nosotros llamaríamos las órbitas del átomo. Esas son como las dos partes. Aquí en esta imagen, que les voy a mostrar, que está al final de la página 178, van a poder ver cómo es la estructura del átomo. Entonces, como ustedes pueden ver, esperen, ya estoy aquí agrandando un poquito la imagen. Carga, amiguito. Listo. Esto que ustedes ven acá en el centro, ¿cierto? Que es una mezcla de protones y neutrones. Los protones son los rojitos, los neutrones son los azules. Recuerden, protones carga positiva, neutrones carga neutra, o sea, no tienen carga, ¿cierto? Están en el núcleo. Si ustedes pueden ver, aquí hay una linecita que como que define el circulito. A esto se le llama núcleo. El núcleo está conformado por protones y por neutrones. Recuerden, los protones están en el núcleo y tienen una carga positiva. Es decir, ayudan a atraer los electrones que tienen carga negativa. Es decir, los protones están en el centro para ayudar a atraer a los electrones que tienen carga negativa, como si fuera un imán, ¿cierto? Y los neutrones también se encuentran dentro del núcleo, son poco estables y no tienen carga, ¿cierto? Y las lineecitas que ustedes ven afuera, ¿cierto? Que parecen óvalos, son las órbitas, es el orbital, es lo que llamaríamos la periferia. Estos orbitales poseen electrones, que los electrones nunca están en un solo lugar al mismo tiempo, es decir, que los electrones todo el tiempo se están moviendo a través del orbital, ¿cierto? Todo el tiempo están haciendo las formas que ustedes ven acá. Él todo el tiempo se está moviendo en el orbital. Estos electrones giran alrededor del núcleo y tienen una carga negativa. ¿Listo, muchachos? ¿Claro cómo se conforma el átomo? ¿Claro cuáles son las partes del átomo? Muy bien, muchachos. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente partecita del átomo. Ya vamos a ir para allá. Vamos a ver los modelos atómicos. Los modelos atómicos, muchachos, los vemos en la página 172. Resulta, ¿cierto?, que al pasar el tiempo, la historia, las diferentes personas, los científicos, los filósofos que han estudiado este tema de la materia, han propuesto diferentes modelos atómicos. Es decir, la forma en la que vemos los átomos ha cambiado a través de la historia, ¿cierto? Es decir, con el pasar del tiempo, el concepto de átomo ha presentado modificaciones, donde pasó de ser un cuerpo indivisible, como lo dijeron los griegos, que ellos pensaban que ya solo el átomo era la más chiquita y ya que era indivisible. Después, más adelante, ¿cierto?, otras teorías nuevas nos muestran que eso no es así. Entonces vamos a ver los 5 modelos atómicos que se han mostrado como tal en la humanidad. Entonces el primer modelo atómico se da en el 300 a.C. con Leucípico y Demócrito, ¿cierto?, que eran los filósofos griegos, que ellos dijeron, el átomo es la partícula indivisible. El átomo es lo más chiquito en la materia y es la partícula indivisible. Ellos no sabían que existían protones, neutrones y electrones. Ellos solo pensaban que era el átomo y ya. Mucho más adelante, más de 1800 años después, en el 1803 después de Cristo, un señor que se llamaba John Dalton retomó la teoría atómica retomó la teoría atómica de la materia manteniendo el átomo. Entonces él retoma otra vez este concepto de la teoría atómica y él dice que la materia está conformada a partir de muchos átomos, que si los átomos se organizan más juntos o más separados, pues cambian los estados de la materia. Este es el primero que se preocupa en hablar de este tema. Más adelante, imagínense, hasta 1904, hasta hace 100 años, es decir, en la ciencia durante mucho tiempo no se estudió la materia ni qué fue el átomo, ¿cierto? Hasta 1904 aparece el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson nos dice que el átomo es una partícula que tiene cargas positivas y en ellas se incrustan cargas negativas, ¿cierto? Entonces él dice que el átomo solo se conforma de cargas positivas y cargas negativas y que eso es lo que forma los átomos. Y más adelante aparece otro señor que se llama Rutherford, ¿cierto? Y crea un nuevo modelo atómico. Él aparece en 1911, tan solo unos 8, casi 9 añitos después de que Thomson haya dado su modelo, aparece Rutherford y el hombre dice, no, esperen un momento. El átomo es diferente. Él dice, el átomo tiene un núcleo y tiene unos orbitales. El núcleo tiene protones y los orbitales tienen electrones. Entonces, él ya empieza a dar una forma más definida de lo que es el átomo, ¿cierto? Más como lo conocemos. Aquí el hombre todavía no habla ni siquiera de los neutrones, ¿cierto? El hombre dice que listo, que el átomo se conforme de protones y electrones, ¿cierto?
y que pues los protones se encuentran en el núcleo y los electrones están en la periferia, es decir, que están girando. Más adelante aparece un señor llamado Bohr, ¿cierto? En 1913, tan solo 2 años después del de Rutherford, y el hombre dice, espere. El átomo sí, tiene un núcleo y tiene una periferia, pero este núcleo está conformado por neutrones y por protones, pero además los electrones que están girando alrededor del núcleo giran en diferentes niveles de energía, en diferentes velocidades, en diferentes ritmos y con diferentes niveles de carga. Algunos tienen más energía negativa y otros tienen menos energía negativa. Estas son, perdón, digamos como las teorías que se han planteado a través de la humanidad acerca de lo que es el átomo. Pareciera hoy en día que aún nos falta mucho por conocer acerca de este tema de los átomos. Es más, todavía se investiga y se estudia mucho. En países de Europa se ha creado, digamos, por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones, que es una máquina con la cual se experimenta con este tipo de partículas, ¿cierto? Para comprender cada vez más cómo funciona la materia y cómo funcionan los átomos en el planeta. Es que, por ejemplo, esto suena loco, pero si quisiéramos pensar en un futuro, en poder hacer teletransportación, que a usted lo teletransporten de aquí a China en un segundo, tendríamos que pensar en modelos atómicos, en cómo funcionan los átomos, porque lo que se pasaría al final serían los átomos. Cómo coger esta estructura atómica y ponerla en otro lugar de la misma forma. Entonces, aún falta muchísimo por estudiar de este tema de los modelos atómicos y de entender cómo funciona el átomo y cómo funciona la materia en el universo. ¿Listo, muchachos? Bueno, aquí está uno por uno los que estuvimos hablando. Los 5 momentos que han salido. Espérame, papá. La materia está construida por átomos, ¿cierto? Para concluir, que es la unidad más pequeña. Y este átomo se compone por protones, neutrones y electrones. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos? Voy a cortar acá. Sí, señor. Voy a cortar acá, por eso, Mateo. Voy a cortar acá para enviar un nuevo enlace, decirles cuáles son los apuntes y el taller del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a cortar aquí y ya nos vemos otra vez. Denme un segundo. Ya les envío el enlace.